el presidente aplica el manual del populismo de criticar a la prensa, censurar, decir que lo están persiguiendo, pedir que exista una paraprensa, o sea, una prensa estatal o una prensa que esté siempre a favor de él, cegar, pero en este caso no como el segador del trigo, sino como el que ciega los ojos de muchas personas que son buenas, pero que le creen. Entonces van a aplaudirle todo lo que él haga, incluso cuando va en contra de la libertad de prensa. Gustavo, nuestros oyentes, bienvenidos a dar su opinión, suscribirse al canal, activar la campanita y compartir el programa para educar los algoritmos. Gustavo, adelante, compañero, ¿qué quieres decir? No, que hay muchísimos temas de qué hablar esta semana. Ya vamos a tratar de tocar la mayoría de temas, pero también comentar, como siempre, eventos que nos llamaron la atención, cultural, filosóficamente hablando. Pero yo te propongo, Silvio, que empecemos entonces escuchando al presidente de una vez. Vamos a escuchar al presidente. A ver qué es lo que ha dicho. Y este asunto de la Mossad, ¿no? La Mossad, para aclarar, como sabrán la mayoría de televidentes, es el organismo de inteligencia del Estado de Israel, ¿no? Bueno, y con perdón de todos, voy a dejar al presidente aquí hablar 3 minutitos para que lo comentemos. Leyendo que somos nosotros los acusadores, que el gobierno está interviniendo las mismas personas o los mismos cargos, magistrados de la justicia y opositores, que son hoy el uribismo, y miembros de la prensa. Yo me pregunto, pero si éramos nosotros las víctimas, ¿cómo podemos ahora realizar lo mismo contra ellos? Di la orden tajante, la primera reunión de mandos militares y policiales con el presidente recién posesionado. Desde ese día di la orden tajante de que ningún organismo de inteligencia, ni policial, ni militar, ni civil del gobierno va a interferir a ningún magistrado, a ningún miembro de la prensa, a ningún miembro de la oposición, así no nos quieran y nos insulten. Porque soy un demócrata y el gobierno es el gobierno de la transformación del Estado y la sociedad colombiana y por tanto profundamente democrático. ¿Por qué están esos titulares en la prensa? La orden se ha seguido. Es la orden del comandante en jefe de las fuerzas militares de Colombia. Todos los cuerpos de inteligencia dicen: aquí no se ha interferido a nadie de manera ilegal. Entonces, ¿de dónde sale esa noticia? Porque si yo comparo con la del pasado, pues había denunciantes, había confesos, había capturas, había el encuentro y el allanamiento de sitios especializados en la interferencia de comunicaciones. Yo no encuentro ninguno. Entonces, ¿la acusación es cierta o es falsa? Lo máximo que he podido encontrar en algún artículo de prensa es que sale de una cadena de WhatsApp. Oiga, denunciar la chuzada del DAS hace 10 años o 20 años, 10 años fue exactamente. Implicó un trabajo de investigación de congresistas, comenzando por mí mismo, entregando las pruebas de las gacetas de inteligencia y perfilamiento que se habían hecho en el DAS contra nosotros. ¿Por qué ahora se nos acusa de lo mismo con una simple cadena de WhatsApp? ¿Qué es lo que está pasando en Colombia? Le llegan rumores a la prensa y los vuelven noticia. Le llegan por WhatsApp a los magistrados y se creen la red de WhatsApp. Se creen el fake news. Están intentando debilitar al gobierno, rompiendo sus relaciones internas y sus relaciones con las otras ramas del poder público con fake news. Y la prensa, sin investigar, los está repitiendo, los está volviendo noticia valedera. Es la táctica de Goebbels. Repita y repita la misma mentira que algo quedará. A lo Goebbels, hoy solo está quienes bombardean niños en Palestina. ¿Qué fuentes se están recogiendo? ¿Las del fake news? ¿Se ha vuelto la prensa colombiana una prensa Mossad? ¿O somos capaces de poner las cartas sobre la mesa sin que nos cuenten las fuentes que están protegidas? Las fuentes son cadenas de WhatsApp que llegan a magistrados, que llegan a miembros del gobierno,
Bueno, dejémoslo ahí, ahí está pues, el titular, ¿cierto? Se ha convertido la prensa colombiana en una prensa Mossad. No podía, bueno, hay muchos temas ahí, ¿verdad, Silvio? Recordamos lo que dijiste, pues, que la Mossad, para los oyentes que de pronto no sepan, es un cuerpo de inteligencia del Estado de Israel. Entonces acá está haciendo un señalamiento muy fuerte, ¿no? Totalmente, sí. Y esto lo hizo en una ceremonia de ascenso de la policía hace más o menos 4 días. Pero claro, se está refiriendo soslayadamente a las denuncias también de la periodista María Jimena Duzán sobre el hermano de Laura Sarabia, ¿no? Laura Sarabia, la directora del DAPRE, la mano derecha del presidente Petro, y unos comportamientos un poco dudosos, sospechosos de su hermano, eh, y eso también ha molestado al presidente. Lo ¿Qué fue podemos lo que ver. hizo María Jimena, Gustavo? Ella envió un derecho de petición a Laura Sarabia, haciéndole una serie de preguntas y que luego publicó. Según María Jimena Duzán, Laura Sarabia pues no respondió las preguntas, también escamoteó pues ahí la, la, la información. Parece ser que, o sea, las sospechas que esgrime pues la periodista son que el hermano de Laura Sarabia se ha enriquecido como lobista, utilizando pues desde luego el gran influjo que tiene su hermana dentro del gobierno, incluso llegando a decir María Jimena Duzán que si alguien quiere contratar con el gobierno debe hablar con el señor Sarabia primero, se me olvida su nombre, Luis, ahorita eh, lo buscamos. Entonces, aquí tengo también el video pues, de Petro defendiendo a Laura Sarabia de estas acusaciones también. Esto sí creo que lo vi ayer, eh, donde dice que Laura Sarabia incluso está en cuidados intensivos. Si quieres lo vemos rápidamente para Sí, por comentarlo. supuesto. Espérame. Recordamos que Petro dijo eso, que estaba en una UCI, Sí, y vamos a ver cuáles son los argumentos que expone de por qué está ahí. Una petición, un derecho, ¿cómo es? Una PQR, ¿no? Un sí, derecho de petición es lo que pide a la familia Sarabia, la periodista María Jimena, periodista que antaño ha sido señalada también por los petristas como uribista y viceversa, por los uribistas como petrista, porque cuando un periodista es neutral, o no digamos del todo neutral, porque debe tener una base moral como la tiene María Jimena, se encarga de investigar a tu líder, pues siempre es susceptible de ser señalada, pero en este caso fue señalada por el presidente. ¿Qué dijo? Escuchémoslo, Gustavo. dale, ahí va. En el día de hoy, aquí no pudo acompañarnos Laura Sarabia, la directora del DAPRE, porque tuvo que ser hospitalizada en el día de ayer. Llegó incluso a cuidados intensivos. Ha sufrido una violenta arremetida vía cadenas de redes que la prensa ha oficializado, volviendo las noticias sin investigar. Ha atacado a su hermano vive en un apartamento de 70 metros cuadrados, como muchas, en Bogotá sobre todo, y en las grandes ciudades, y ha sido acusado de prácticamente enriquecerse, entre comillas. ¿Cómo se puede enriquecer una persona que vive en 70 metros cuadrados? Supuestamente por las cercanías de su familiar a los círculos de gobierno, del más alto gobierno del país. Crítica infundada. Cuando uno lee todas las supuestas investigaciones, no hay nada que no sea la lucha de un muchacho por tratar de sobrevivir en lo que le gusta, en sus tareas de administración privada, nunca pública. No hay un solo hecho que indique que algún tipo de maniobra irregular, de jugada sucia con los dineros públicos se haya establecido. Pero como se trata de denigrar del presidente, de tratar de volver su lucha de décadas en el Parlamento y en el Congreso contra la corrupción, la peor que ha habido en Colombia, que sigue existiendo
y tratar de mostrarlo como lo contrario, como lo que no es, entonces se pasan por la faja la honra de una persona, de un muchacho que nada tiene que ver con nosotros, simplemente para tratar de hacer ver al presidente como un corrupto, que no lo soy, ni lo seré. No me interesa el enriquecimiento personal, no tengo ni finca ni carro, lo único que he logrado es una vivienda para mis hijos, que ya no viven allí, de la cual aún pago las altas cuotas bancarias y estoy ahorcado, pero creo que ya voy saliendo del... Estamos ahorcados, ya voy saliendo del impasse, es lo único que tengo. La casa ya tendremos que venderla, pero demuestra que en 20 años más de lucha parlamentaria, en donde sí he recibido salarios altos con los que me he sostenido, es lo único que tengo como un bien. Ahí ya se pone a hablar de sí mismo, que también es lo que... Sí, es increíble, siempre él es el centro del discurso. Sí. Empieza a hablar de por qué no está Laura Sarabia como si nos importara. No, es en serio, porque ella puede ser la jefe de gabinete, lo que sea, pero es prescindible. El pueblo votó por Petro, ¿cierto? Puede empezar sin hablar de ella, pero tiene que hablar de ella porque está enferma, para decir que está enferma por la gente que la critica por lo que ha empezado a develar el periodismo. Entonces, parece que la investigación periodística ahora es culpable de enfermedades en su gabinete y está victimizando a la señora Laura Sarabia, que, como hemos visto, tiene muchísimo poder en nuestro país. Tiene un poder a veces mayor que el de Francia Márquez, y una persona con ese tipo de poder no puede usar, Gustavo, oyentes, digo que no puede usar el criterio de el sentimentalismo para excusarse de dar respuesta al periodismo. El mundo es hostil. Me acuerdo del discurso de Stallone, de Rocky al hijo, ¿no? El mundo es hostil, te van a dar duro, pero a uno que no es nadie, el mundo le da duro y no se victimiza y no tiene poder. Nosotros no tenemos poder, pero el mundo nos da duro. A una señora como Laura Sarabia se le debe criticar, se le debe hacer un periodismo, una investigación prudente como la que hace María Jimena, y también el humor, la crítica, todo eso es bienvenido en democracia. A eso se atenía antes de participar de la democracia. Y luego Petro sale con el cuento de, ya que victimiza a su mosquetera, ahora él se pone la camiseta del pueblo y sale con ese cuento que es un señor como de estrato medio bajo, que no ha podido pagar como estrato, pues como un señor que ha sufrido toda la vida por dinero y que no tiene ni cómo haber pagado su casa sino hasta ahora. Y wow, ponerse la camiseta de José Mujica, no sé, Gustavo, cuando es una burla, uno ve las caras de la gente que lo escucha y uno no sabe si actuando, pero también entusiasmados cuando uno escucha a un psicópata, cuando uno escucha a un gran retórico, uno se entusiasma, ¿no? Y las caritas son de, sí, qué lindo, mi presidente popular, mi presidente que no tiene platica, mi presidente, ay, sí, que ya está solito en su casa porque sus hijos se fueron, ay, no, tan lindo el viejito. Y fíjense, pues, el movimiento del discurso. Es un discurso vacío, no digo absolutamente nada en esa secuencia. Pues, claro, no dice mucho, pero el mensaje es claro y consiste en que fake news, básicamente, ¿no? Y es una campaña orquestada, seguramente desde el uribismo, para mancillar, para enlodar, pues, el prestigio y la reputación del gran gobierno del cambio. Y como prueba de eso, él dice mucho, en el discurso del ascenso de policías también dijo cosas muy, muy interesantes y muy reveladoras. Una que me gustaría señalar. Él dice que al haber él sido víctima de chuzadas, es imposible que él sea ahora perpetrador de chuzadas.
¿Qué tipo de argumento es ese, Gustavo? Ese es, bueno, es Una falacia muy rara. Yo no sé de falacias retóricas que debe ser claro, o sea, como otros me lo hicieron a mí, es imposible que yo lo pueda hacer, ¿no? Al mismo tiempo que compara a la inteligencia israelí con Goebbels. Dice que ese es el periodismo, es la práctica de Goebbels, de decir mentiras. Goebbels es el propagandista nazi, y después dice que es periodismo Mossad, ¿cierto? Qué contradicción tan bárbara, ¿no? No, O bueno, Goebbels o Mossad, pero bueno, sigue. sí, pero pues... Estamos en la posverdad. Sí, estamos en la... Sí. Luego dice que él, en el discurso de la policía, dice que él, el primer día de posesionado, dio la orden de que no se cometieran chuzadas a nadie. Y ahí no se da cuenta él, desde luego, diciendo eso, que pues también incurre, o sea, en una, ni siquiera es una contradicción, sino revela pues que o que es incompetente o lo plantea de esta forma. Él dio la orden. Si las chuzadas sí están ocurriendo es porque desobedecieron su orden, ¿sí? Entonces solo hay dos alternativas. O él es un incompetente al que le desobedecen sus subalternos, o él sí, o Laura Sarabia sí están detrás de las chuzadas, porque es que lo que él no menciona ahí obviamente es que un magistrado, el magistrado Ibáñez, esta semana reveló pues en los medios que él, su teléfono y su, qué sé yo, su oficina se han sido chuzadas. Él no sabe por quién, pero que él tiene indicios de que sí ha sido chuzado. Entonces, eso por el lado de la chuzada. Lo otro... Cita el caso del DAS, el de hace 10 y después se acuerda que el tiempo ha pasado. Sí, pero bueno, hay una acusación de un magistrado que pues hay que tomarla en cuenta y es cierto que hasta ahora no hay pruebas fehacientes, pero pues habrá una investigación, supongo, que revele algo de eso. Y lo otro que dice es que los que ya en el segundo discurso defendiendo a Laura Sarabia es que periodistas utilizan cadenas de WhatsApp y o se dejan llevar por rumores que convierten en noticias. Y eso ya es una referencia pues a María Jimena Duzán y pues a otros periodistas que han puesto el ojo en el trabajo de este buen muchacho, este muchacho que el hermano de Laura Sarabia, que él solo se está ganando. Vale la pena recordar, Silvio, lo saben todos ustedes, pero Laura Sarabia conoció a Petro durante la campaña presidencial. Laura Sarabia trabajaba en la UTP de Armando Benedetti, ¿sí? Y es increíble pensar en la cantidad de poder que esta mujer ha amasado de manera tan rápida. Creo que ella no tiene ni 26 años, o no sé cuánto. El hermano tiene como 25 años. ¿No? En 3 años de gobierno, en 2 años de gobierno, ha alcanzado un poder político impresionante, Laura. Impresionante. Y tampoco se puede olvidar pues el incidente de la niñera, donde alguien ordenó que a la niñera de ella, por un dinero que se le extravió, unos $7,000 que se le extravieron en su casa, ella acusa a la niñera y todo el aparato de inteligencia del Estado entonces se mueve para buscar esa plata y ponen a la señora, a la niñera bajo el polígrafo. Pero cuestionar al hermano de Laura Sarabia, que trabaja como lobista, que además el hermanito de Laura Sarabia ocupó su lugar en la UTP cuando ella salió de trabajar con Benedetti. Él ocupó ese cargo por un tiempo. Entonces tiene un acceso de insider en el Congreso, tiene un acceso de insider privilegiadísimo en el gobierno de Petro y está Se haciendo... pregunta entonces uno, ¿cuánto poder tiene Benedetti? O sea, el poder real viene en los tentáculos de Benedetti. Si pregunto, ¿no? Pregunto a los oyentes, le pregunto a Gustavo, sería la hora de cantar, si no creyeran Benedetti, si no creyeran Roy Barreras,
si no creyera en la Sarabia. ¿Cómo permite el cuerpo del petrismo, su movimiento, su gente linda, sus pensadores, cómo permite que este sapo se haya vuelto tan grande? Quiero en este momento recordar a Pedro Adrián, que siendo un periodista siempre de izquierdas, muy entusiasta con Petro, ha sido una voz crítica. Muchos de ellos no. Entonces yo digo, hay que aplaudir el que lo hace. Yo creo que esa semana además fue una semana enrarecida para el periodismo, y uno de esos casos raros fue el de Jair Ackerman, que sale enredado con Chiquita Brands, Gustavo. Sí, antes ¿De de, qué se antes, trata? es muy bueno conectar con el asunto de Joir Ackerman, que esta mañana publicó una respuesta a esas acusaciones que le hizo la revista Vorágine. Déjame, Silvio, compartir este tweet de Petro, que también fue, digamos, causó revuelo esta semana, ¿no? Una semana Dice, enrarecida para el sí, periodismo colombiano. no, es que no hay semana en el gobierno de Petro que no haya una, qué sé yo, una sacudida, ¿no? Fue este gafe que tuvo, ¿no? Esta equivocación que tuvo al decir que la FLIP, o sea, eh, esta organización que defiende la libertad de prensa, tiene algo que ver con Pacho Santos, ¿no? Porque la FLIP, como dice ahí, Cambio, rechazó señalamientos del presidente Petro contra periodistas y medios de comunicación. Entonces, el presidente, en esta campaña entre otras cosas, de proteger a Laura Sarabia, pues ha señalado periodistas, lo cual, pues, desde luego va en contra de los principios de libertad de expresión, pone en peligro la vida de esos periodistas, exactamente a la Álvaro Uribe. Y la respuesta de Petro es seguir diciendo que esto es orquestado, que esto es una campaña de desprestigio y que la FLIP tiene que ver con Pacho Santos y que por lo tanto insinúa, están totalmente sesgados pues a la derecha, ¿no? Y es lamentable porque le toca a la FLIP salir a decir cosas como: no tenemos nada que ver hoy con Pacho Santos, él sí estuvo hace 20 años. Oh, ¿y por qué? ¿Por qué se tiene que desmentir si la historia está ahí? La FLIP fue fundada por periodistas ilustres como Gabriel García Márquez y Javier Darío Restrepo. También estuvo allí Pacho Santos, pero ¿por qué señalar de esa forma? Es mezquino el presidente, es duro con los periodistas, con los colegas, comunicadores, y por eso estamos hablando hoy en la escaramuza número 45 de los exabruptos del presidente, llevando 24 minutos. Hablamos de Ackerman. Sí, ¿Qué quieres? correcto. Te quería compartir también otro tweet pues de un lacayo del gobierno de Petro, un influencer con muchísimos seguidores, que es el famoso Levi Rincón. Y mira lo que dice Levi Rincón sobre lo que se reveló de Joir Ackerman. Dice Levi Rincón: entonces, mientras Joir Ackerman posa de imparcial y crítico de la corrupción, al mismo tiempo apoya a una multinacional acusada de financiar paramilitares en Colombia, o sea, Chiquita Brands. Hay que ser muy mal parido para defender criminales y negar el paramilitarismo en este país. Y luego, pues, un improperio ahí. Y esa es la cosa, ¿no, Silvio? Que la maquinaria de las redes sociales empieza a moverse según las necesidades del presidente. Entonces, esto de Joir Ackerman es particularmente interesante, en mi opinión, porque Joir Ackerman era uno de los héroes periodísticos, ¿cierto?, de la izquierda, por la cantidad de investigaciones y revelaciones que hizo sobre Álvaro Uribe Vélez, sobre, bueno, todo tipo de temas relacionados a enriquecimiento de los hijos de Álvaro Uribe Vélez, etcétera, etcétera. O sea, Y en particular este escándalo que lo enlaza con Chiquita Brands, perdón por sí. interrumpirte, pero es para dinamizar, porque claro, es cierto, él es una figura casi de imparcialidad, diríamos. ¿Qué les genera esta investigación al petrismo y a la opinión pública? Pues lo que pasa es que la revista Vorágine pues reveló que Joir Ackerman trabaja para una empresa
que se llama, si mal no estoy, Goalpost, algo. Es una empresa de asesoría a abogados. Entonces, lo que hace esta compañía es investigar, cualquiera que sea el caso, y colaborarle a los abogados que están litigando dicho caso. Y en esta ocasión, pues estaban trabajando para los abogados que defendían o que estaban defendiendo a Chiquita Brands en el caso que acaban de perder, ¿sí? Entonces, pues Yair Ackerman esta mañana publicó, pues, en cambio, su explicación, pues, de lo que, en lo que consiste su trabajo y en los conflictos de intereses que a veces le surgen en su trabajo como investigador para esta compañía. Y claro, o sea, cuando lo que pasa es que personas como Levi Rincón, digamos, o ideólogos o fanáticos, no quieren entender o les cuesta trabajo entender es que cuando hay un caso legal, los acusados tienen derecho a una defensa, ¿verdad? Y esa defensa, pues, debe prepararse y debe investigar y debe acumular pruebas. En este caso, lo que dice Yair Ackerman en su columna de esta mañana es que hubo irregularidades, hubo pagos a paramilitares para que dijeran mentiras respecto relativas al caso de Chiquita Brands, pero que él, como periodista investigador, no hizo parte, y por conflicto de interés, no hizo parte en ese trabajo con Chiquita Brands, sino que fue su socio, otro periodista, el señor Otero, el que estaba llevando a cabo esa investigación, y ya. Es su defensa, que tiene todo el derecho a hacerla. Vi durante la semana, Gustavo, oyentes, algo, cómo se vuelven de turbios nuestros debates. Por eso yo insinué la semana pasada que quería renunciar a la batalla cultural, porque con únicamente mostrar una investigación, entonces algunos usuarios de redes sociales se metían a la cuenta de Coronel y le decían, pero explique pues qué pasa con Yair Ackerman. Y Coronel, yo vi que algunos le respondía, ya él se explicará. Después dijo, ya él se explicará el domingo, él ya dijo, pero ¿por qué me pregunta a mí? Y esa virulencia, ese ataque al periodismo no es conveniente. El periodismo tiene que ser claro, tiene que ser pulcro y tiene que ser insidioso. O sea, el periodismo tiene que poner el dedo en la llaga cuando el gobierno de turno lo amerite, cuando las industrias lo ameriten, cuando las investigaciones estén bien argumentadas. Aprovechamos siendo las 29 minutos del programa para saludar a los oyentes. Astrofilia, a Diego dice marchar, exigir al Congreso juicio político a Petro. Diego está exaltado. Yo diría, Diego, ¿por qué mejor no dejarte que termine su gobierno tranquilo? En el sentido, está bien hacer estos debates, pero no ponerse en ese cuento de vamos al Congreso a exigir, parece como la toma del Palacio de Donald Trump, lo digo con cordialidad. Hoy estamos en nuestras escaramuzas, nuestra primera parte del programa, la que teníamos que hablar de esto, enviando un mensaje de solidaridad a los periodistas, a los comunicadores, a María Jimena, y a su grupo, porque uno sabe que esos son un grupo de comunicadores, de periodistas, amigos, que cuando uno recibe la piedra, lo reciben todos. Entonces, a todos ellos, pues nuestra solidaridad. Queremos hacer ahora un puente, Gustavo. Pero Silvio, déjame decir lo último sobre los periodistas, y ya para cerrar. Okay. Hablamos, creo que fue la semana pasada, sobre el desprestigio o los comentarios desobligantes contra Daniel Carvalho, el representante Daniel Carvalho, ¿verdad? ¿Por qué?